La recta presupuestaria de un consumidor está dada por la ecuación 140 igual a 2x más y. Y la función de utilidad es utilidad xy igual a x elevado a 0.4 por y elevado a 0.6, siendo $140 el ingreso del consumidor. En primer lugar me piden que calcule la cantidad, la canasta óptima. Bueno, vamos a aplicar entonces la condición de óptimo. En el óptimo, la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia más alta. Eso significa que en ese punto, en el óptimo, las dos pendientes son iguales. La pendiente de la restricción presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, la pendiente de la curva de indiferencia es nada menos que la tasa marginal de sustitución. Y la pendiente de la restricción presupuestaria es la relación de precios. Precio de X sobre precio de Y. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a qué es igual la tasa marginal de sustitución? Bueno, se demuestra en la parte teórica que es igual al cociente o a la división de las utilidades marginales. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Entonces, y la utilidad marginal es nada menos que la derivada parcial de la utilidad respecto de X. Entonces, hay que derivar esta función de dos variables con respecto a X, ¿sí? Para calcular la utilidad marginal de X. Para ello, cuando se deriva respecto a X, todo lo demás permanece constante. Entonces, X es la variable y Y es constante. Como Y es una constante, Y elevado a 0.6 también es constante. Bien, ¿qué tipo de derivada vamos a aplicar? Vamos a aplicar la derivada de una potencia. Entonces, cuando derivamos una potencia, baja el exponente, por eso baja el 0.4. Y al exponente se le resta 1. Como tenemos 0.4 menos 1, me queda menos 0.6. Organizando los términos, haremos algo similar a continuación para la utilidad marginal de Y. Entonces, ahora que vamos a calcular la utilidad marginal de Y, eso es lo mismo que la derivada parcial de la utilidad respecto de Y. En ese caso, resulta que ahora Y es la variable y X es la constante. Entonces, como X es la constante, X elevado a 0.4 también es una constante, así que se mantiene. Multiplicado por la derivada de Y elevado a la 0.6. A ver, veamos esa derivada con calma. Es también una potencia. Cuando se deriva una potencia, baja el exponente y se le resta 1 a la potencia. Entonces, nos queda 0.6 por Y elevado a la menos 0.4. A continuación, calculamos la tasa marginal de sustitución. Entonces, que era la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Así nos queda la expresión. Acá sucede algo interesante. Si, primero, bueno, y eso debe ser igual a el cociente de precios. Eso lo sacamos de la ecuación de la restricción presupuestaria. Fíjese que el 140 coincide con el 140 que sería el ingreso, por lo tanto 2 es el precio de X y 1 es el precio de Y. ¿Sí? Es decir, que la relación de precios entre X y Y es de 2 a 1. Entonces lo podemos escribir como un cociente, 2 sobre 1. Hacemos los cálculos. Acá tengo 0.4 entre 0.6, eso es lo mismo que 2 tercios. ¿Sí? Podría multiplicar por 10 y de ahí seguir simplificando. Miren lo que sucede aquí. En el numerador tengo Y elevado a la 0.6 y en el denominador Y elevado a la menos 0.4. Ustedes saben que cuando cambiamos el signo cuando tenemos un signo negativo como potencia en el exponente, eso pasa al
si está en el denominador pasa al numerador, ¿no? Entonces como y a la 0.4 con el 0.6 igual base, entonces queda simplemente y. Y algo similar ocurre con x. Ahora, este x que está en el numerador, está elevado a la menos 0.6, pasa al denominador como x elevado a la 0.6. 0.4 por 0, más 0.6 nos da 1. Entonces, fíjense cómo se ha simplificado la expresión. Y esta expresión debe ser igual a 2 sobre 1. Podemos hacer algunas simplificaciones. El 2, el 3 pasa multiplicando, el x también, y nos queda la relación y es igual a 3x. Entonces, de esta primera condición de tangencia, obtenemos que y debe ser igual al triple de x. Ahora, buscamos otra condición. El óptimo se va a dar cuando cuando el punto en el que nos encontremos esté en la restricción presupuestaria. No puede ser cualquier punto. Debe ser aquel punto que está en la restricción presupuestaria que alcanza a la curva de diferencia más alta. Entonces, ya que es esta ecuación la que tenemos 2x más y igual a 140, entonces aplicamos ahí la relación que hemos obtenido en el punto anterior, donde y es igual a 3x. Entonces ponemos 2x y acá reemplazamos a y por 3x. Y de esa manera obtenemos que 5x es igual a 140. X es igual a 28. Si x es igual a 28 y como y es el triple de x, entonces y será 84. 28 por 3, 84. Eso quiere decir que el óptimo del consumidor se sitúa en 28 unidades de x y 84 unidades de y. ¿Sí? Y así hemos resuelto la primera parte. Ahora nos piden que grafiquemos la restricción presupuestaria y el equilibrio. Bueno, la restricción presupuestaria, esta recta, la vamos a representar con los valores máximos. Entonces, si tenemos 140 de ingresos y el precio de y es de 1, entonces podremos comprar como máximo 140 unidades. Así que esa es la cantidad máxima de y. Con x, ya que x cuesta 2 unidades monetarias y disponemos de 140 unidades monetarias, entonces 140 entre 2, el máximo que podremos encontrar es de 70. Ahí está. Entonces ahí está representada correctamente la restricción presupuestaria. Vimos en el punto anterior que el óptimo era x igual a 28, y igual a 84. Entonces, en un óptimo, entonces representamos x 28, y igual a 84. Les comentaba que en un óptimo se cumple que primero vimos dos condiciones. Primera condición, una de ellas es que debe ser un punto de la restricción presupuestaria. Así es como vemos. Este punto que es el óptimo es un punto que pertenece a la restricción presupuestaria. Y segunda condición es que en el óptimo las pendientes de la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria deben ser iguales. Las pendientes. Entonces, como vemos acá, ¿por qué? Porque se da la tangencia. Así que aprovechamos la gráfica para explicar ese punto. En este punto, que es el óptimo porque alcanzamos la curva de diferencia más alta, se dan dos condiciones. Primero, es un punto que pertenece a la restricción presupuestaria. Y segundo, es un punto donde la pendiente de la restricción presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Qué sucede si el ingreso aumenta a $200? ¿Cuál será la canasta óptima? Bueno, la condición de óptimo, como los precios no han cambiado,
la condición de óptimo se va a mantener. Así que si repetimos el proceso, ¿sí? Vamos a ver que van a ser los mismos pasos y vamos a llegar a la misma condición, porque los precios no han cambiado. Lo que está cambiando es la renta. Como al cambiar la renta presupuestaria se traslada paralelamente, entonces no hay un cambio en la pendiente, así que la condición va a ser la misma. No es necesario que hagamos todo el procedimiento nuevamente. La otra condición es que debe ser un punto de la restricción presupuestaria. Eso sí se ha modificado, porque el ingreso ha aumentado a $200. Por lo tanto, ahora la ecuación estará igualada ya no a 140, estará igualada a 200. 2x más y igual a 200. Entonces, sobre esta última ecuación aplicamos la relación de las pendientes, que y debe ser igual al 3x. Entonces nos queda 2x más 3x igual a 200. 5x igual a 200, 5x igual a 200 y por lo tanto x debe ser 40 unidades. Si conocemos una de las variables podemos encontrar el valor de la otra. Como x vale 40 y y debe ser el triple de x, entonces nos sale que y es 120. Y eso es el nuevo óptimo. Quiere decir que ahora que el consumidor tiene $200, él maximiza su utilidad, llega a su óptimo comprando 40 unidades de X y 120 unidades de Y. Vamos a representar gráficamente el nuevo óptimo y la curva renta-consumo. Fíjese que ya partimos de la solución del primer óptimo, donde compraba 28 de X y 84 de Y. Entonces, a partir de eso, nos dice el ejercicio que hay un incremento en el sueldo, en el ingreso. Entonces, los máximos de la restricción presupuestaria van a cambiar, pero no la pendiente, porque la pendiente de la restricción presupuestaria es la relación de precios, y vemos que eso no ha cambiado. Entonces, los máximos serán 200 entre 1, 200, ahí está, y 200 entre 2, 100 unidades. Entonces, fíjese, note cómo se mueve la restricción presupuestaria. Se mueve paralelamente. Eso se indicó cuando se trató el tema restricción presupuestaria. Ahí está. Entonces, el nuevo óptimo que acabamos de calcular en el punto anterior se da en los valores 40 y 120. Entonces, la restricción presupuestaria será tangente a la curva de indiferencia más alta en el punto que tiene las coordenadas x40 y x120. De esa manera es que hacemos la representación gráfica. Ahí está. Como nos piden también que grafiquemos la curva de renta-consumo o ingreso-consumo, entonces tenemos que unir los puntos que conforman los óptimos. Entonces, ¿qué viene a ser la curva renta-consumo? Aquel conjunto de puntos que unen los óptimos cuando la renta o el ingreso va cambiando, se va modificando. Por último, me pide que represente la curva de Engel en ambos bienes y lo clasifique si es un bien normal o si es un bien inferior. Entonces vamos a partir de los óptimos. El óptimo inicial, cuando la renta era de 140 o el ingreso, ¿sí? Se acuerda que teníamos 28 y 84. Y cuando el ingreso era de 200 teníamos 40 y 120. Entonces, vemos aquí que cuando la renta es 140, se consumen 28 unidades de X. Y cuando la renta es de 200, se consumen 40 unidades del bien X. Entonces, cuando grafico la relación entre el ingreso
y la cantidad de X, entonces estoy dibujando la curva de Engel del bien X. Al unir los puntos, puedo notar que es una curva, una línea con pendiente positiva. Como tiene pendiente positiva, hay una relación directa. Y eso se da cuando los bienes son normales. Entonces es un bien normal. Ahora grafiquemos la curva de Engel del bien Y. Entonces tomamos ingreso y la cantidad del bien Y. Entonces en el primer óptimo era cuando el ingreso es de 140, consume 84 unidades. Y cuando el ingreso es de 200, consume 120 unidades. Graficamos la curva de Engel y veo que también tiene pendiente positiva. Por lo tanto, tratará de un bien normal. Entonces, hemos visto en este ejercicio cómo se calcula el óptimo con las condiciones de restricción presupuestaria y las pendientes de la restricción y la curva de indiferencia. Y también hemos visto cómo graficar. Entonces, en este ejercicio vemos cómo en la medida que el consumidor va incrementando su ingreso, se va situando sobre un nuevo punto óptimo.